Ya no se puede decir nada, todo tiene que ser políticamente correcto, todo tiene que ser sin ir a pisar las arenas movedizas que molesten a estos, a aquellos, a los demás allá, a esas, a esos. Las líneas invisibles. Todo, exacto. Ahora todos los campos son minados. Hablar es un problema, hacer humor es un problema, opinar es un problema, decir algo simpático es un problema, ser sincero es un problema. O sea, volvimos a la Edad Media. Queridos amigos de Quién y Qué, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Metalero de Quién y Qué. Hoy estamos aquí en la casa, invitadísimos, muy agradecidos, muy contentos con el señor Gustavo Gómez Córdoba, uno de nuestros invitados aquí, iniciando el año 2024. Gustavo, ¿cómo vamos? Metalero, muchas gracias a ustedes, muy queridos, por venir a charlar conmigo y gastarse un poquito de su tiempo. Qué bueno, Gustavo, gracias por recibirnos. Además que este es un recinto que viene siendo casi un templo en honor al rock y a los Beatles. Sí, un poquito. Hay una parte aquí de biblioteca de los Beatles. Allá tengo algunos discos y allá tengo los otros libros que son mi compañía, mi otra parte de la familia. Que son importantes y que ya iremos hablando de cada uno de ellos porque paralelamente al periodismo pues viene siendo la música, una de las más grandes pasiones de Gustavo Gómez, ¿o no? Sí, señor. ¿Cómo fue, Gustavo? Y vamos a empezar, como yo digo, así en los comentarios me digan que así no se dice, empecemos por el principio, ese amor o esa vocación o ese descubrimiento de decir, hombre, yo quiero dedicarme a los medios, yo quiero dedicarme al periodismo o a la radio. ¿Cómo fue ese clic? Pues la verdad es que yo estudiaba Derecho, iba a ser abogado y me aburrí mucho a la medida en que la carrera fue transcurriendo y dije, teóricamente es muy entretenido, pero yo no me hallaba como abogado. Uh-huh. Y en esa época me dio, porque estamos hablando de la antigua Roma, ¿no? De Grecia, antes de Cristo. el Imperio Austrohúngaro. No había internet, no se podían encontrar letras de canciones. Y yo, como era tan fan de los Beatles, dije, voy a sacar un cancionero. A mí me tocaba comprar guitarra fácil y unos cancioneros que venían 12 canciones, 10. Yo dije, yo quiero tener las 211 letras de las canciones de los Beatles, en español, en inglés. Y como no existían, me tocó hacerlo a mí. Uh-huh. Y a través de ese cancionero, que empecé, pues que parecía un libro, pues porque es muy grueso, las 211 en español y en inglés, empecé a mandarlo a algunos medios de regalo y uno le llegó a Daisy Cañón en Cromos, me invitó, hicimos una nota sobre el libro y yo le dije, bueno, si algún día tiene un puesto así sea para servir tinto, llámeme. Uh-huh. Y en esa época la revista y los periódicos tenían páginas de rock, sí, o de pop, no de música. También había de música, pero había páginas de rock y de pop. Y tenía un DJ que se le iba a hacer y el tipo se le corrió, me llamó, me metí y ya quedé enchufado con los medios. Ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo. Y de pronto, o sea, el tema que más le gusta en el periodismo, usted dijo, me voy a dedicar al género de la noticia, me voy a dedicar a escribir crónica, me voy a dedicar a la radio en específico. ¿Cómo fue ese segundo descubrimiento? Bueno, yo comencé a trabajar en periodismo y pensé que debía retirarme de Derecho porque no iba a ser abogado. Uh-huh. Mi papá me dijo, hombre, es importante estudiar y me fui a eturno comunicación social. Cuando estudiaba comunicación social, empecé a trabajar en la emisora de la Universidad Javeriana. Sí. Yo trabajaba ahí, pero de turno. Mucha gente iba a hacer, que tenía un ratico libre. Yo estaba trabajando y me contrataron y todo. Y hacíamos con Camilo de Mendoza incluso una revista. Muchas cosas. Yo estaba de tiempo completo. Llegué a ser editor de la sección de rock, sí, y locutor, y hacía libretos y hacía todo eso. Entonces, en mi comienzo fue la música. La música. Pues claro, la música tanto en Cromos como en la radio. Yo comencé siendo periodista musical. Claramente. Y esa transición... Que no DJ. Claro. No. Yo nunca fui DJ. Yo nunca puse discos en una emisora comercial. Jamás. Uh-huh, uh-huh. Y cuando de pronto comienza ya a evolucionar al aspecto noticioso, a ese Gustavo Gómez que vamos obviamente conociendo, sabemos que claramente tiene una experiencia importantísima en Cromos, donde llegó pues a ser director. Claramente creo que allá se afilan esas aptitudes editoriales. Básicamente pues es eso. Como usted dice, ahora sí el periodismo de aquí en adelante va a ser el motor de mi vida. Y comienza además una evolución muy importante. No, yo desde que comencé a trabajar en Cromos de colaborador sabía que ya iba a ser periodista toda la vida. Uh-huh. Porque básicamente me divertía mucho y me sigue divirtiendo con todos los problemas que tiene este oficio. Me sigue pareciendo entretenido, me sigue apasionando, sí, más que entretenido. Pero pues yo no sé, yo supongo que hay gente que dice, voy a ser periodista económico. Sí, yo quiero ser periodista de política. Y se lo propone, yo no me lo propuse, el agua me fue llevando. Sí. Y sobre todo la radio, porque yo trabajé, mi primera experiencia en radio comercial fue Radionet. Y ahí ya
aunque seguía en la rama de la cultura de la música, comencé a acercarme a la actualidad y ya me comencé a meter en el asunto, entre otras porque a través de la radio descubrí que tenía cierto repentismo y alguna voz más o menos amable para... Hay periodistas muy buenos en escrito que cuando se les pone el micrófono enfrente quedan así. Pasmados. Tal vez un poco lo que me puede pasar a mí con la televisión. Yo no soy un animal de televisión. Aunque ha estado en televisión. Sí, pero no me mueve la aguja tanto. Lo mío es escrito y la radio. Claro. Y así llegué a las noticias y a la información general y todo esto. Gustavo es paisa realmente. Sí. Usted nació en Medellín. Sí, señor. Aunque claramente no tiene el acento, supongo que es. Pero entiendo que hay mudos en Medellín y también son paisas. No han ido a quitarle la cédula. Qué gran aporte, ¿no? Pues sí, porque yo me siento orgulloso de ser paisa. Sí. Lo que pasa es que yo llegué en tercero de primaria y yo siempre lo he dicho, yo era el único paisa que había en mi curso y eso fue muy duro. Entonces yo supongo que para camuflarme un poquito, sin proponérmelo, comenzó a matizar. Comencé a perder el acento para mimetizarme un poco y que no me... Bullying, ¿no? El bullying. Pero bravo. Entonces, por eso no tengo acento paisa, pues soy orgullosamente antioqueño. Yo quiero mucho Medellín, quiero mucho Antioquia. Yo soy... Si algo me enorgullece a mí, hay mucha gente, amigos, periodistas que se enteran años después, ¿cómo así usted es paisa? Sí, yo soy paisa, yo nunca lo niego, o sea, al contrario. Por supuesto. Me da un enorme orgullo ser antioqueño. ¿Qué tanto va con frecuencia? No mucho porque pues, mi familia es muy pequeña, casi todos muertos, excepto mis tíos, que viven en Medellín con mis dos únicos primos, que son realmente mis sobrinos, porque pues yo les llevo como 50.000 millones de años, no fueron primos de la misma edad. Sí. Y eso por el lado de mi mamá, y por el lado de mi papá no quedó familia, él fue hijo único porque mi abuelo tuvo que mantener a los hijos de mi abuela, a los hermanos de mi abuela, que sus padres se murieron cuando ellos se casaron, entonces eran como 8 y solo pudieron tener un hijo por mi abuelo muy noblemente mantener a los hermanos de su esposa. Sí, sí, sí. Y entonces solo tengo por el lado de mi papá es hijo único y no tengo tíos, entonces solo quedan mis tíos y mis dos primos en Medellín, de resto no hay nadie más, todos ya murieron. Claro. De todos los maestros que usted seguramente ha conocido en este camino largo de periodismo, ¿con cuáles de pronto usted puede decir, me voy quedando con las enseñanzas? Vi en algún momento una entrevista muy, muy chévere que le hizo a Pacheco, una entrevista que salió justamente en televisión. Radar, creo. En el radar, sí, justamente sí. Salió en televisión. Claramente, pues él es uno de esos referentes. ¿Qué otros tiene? Pues mire, lo que pasa es que yo sí tengo que ser muy sincero. Yo creo que uno incorpora en el oficio de uno las buenas cosas, a veces los defectos también, las buenas cosas de toda la gente con la que ha trabajado. Es decir, yo tengo cosas de Fernando Garavito, tengo cosas de Darío Arizmendi, tengo cosas de Yolanda Ruiz, tengo cosas de Julio Sánchez, pero el estilo es el de uno. Claro. Tengo cosas de todos los buenos periodistas con los que he trabajado, en escrito, en radio. Tengo cosas de Néstor Morales también, yo trabajé con él en Radionet. Y a todos les aprendí algo porque esto es un oficio. O sea, a veces yo siempre pongo el ejemplo, la gente, hay algunos que se molestan cuando les dicen que es un oficio. No, esto es una profesión. Bueno, eso es respetable y es una discusión como si la comunicación social es una ciencia. Y en últimas es una discusión muy semántica. Pero es un oficio porque se aprende por repetición, por ejercicio y por trabajar con los que saben al lado del oficio y replicar lo bueno de ellos. Claro. En ese sentido, los periodistas son como los zapateros. Entonces, claro, la gente se ofende, no, como un zapato. Los zapateros son valiosísimos. Ahora, lo que sí tiene este oficio es que tiene un contenido ético mucho más alto que otros. Y no es que los zapateros no deban ser éticos, pero yo el ejemplo lo pongo y creo que es de fácil comprensión. Si un zapatero no es ético, hay 12 personas perjudicadas, porque el señor compra malas suelas, pone malas puntillas, compra el peor pegante. Entonces se perjudican 12, 30, 25 personas que son sus clientes. Si un periodista no tiene un alto contenido ético, se perjudican miles de personas o cientos de miles de personas. Claro. Esa es la diferencia, pero es un oficio. En Colombia hay actualmente una gran discusión sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa fundamentalmente, y cada día pues surgen, además con el auge de las redes sociales, un montón de debates. ¿Hay o no en Colombia, ante sus ojos, una verdadera libertad de expresión, una verdadera libertad de prensa? Yo creo que sí hay libertad de expresión y de prensa, con sus dificultades, con las que carga un país en permanente estado de guerra, donde el poder no es monopolio del Estado y donde hay altos grados de corrupción, porque es que la libertad de prensa también se ve afectada
por la propia corrupción de algunos. Sí. No solamente, la culpa no es del Estado, la culpa no es de la guerrilla, la culpa es de todos. Entonces hay un fenómeno, pero claro que yo creo que hay libertad de prensa. A veces, como en todas partes, este es un oficio de alto riesgo, donde o es la vida o es retirarse porque la cosa está peligrosa, pero sí se puede. Ahora, yo lo que... Siempre cuando hablamos de libertad de prensa, entonces la gente dice, es que es una cosa de ustedes, los periodistas. Yo prefiero pensar en la libertad de expresión, que lo comprende todo. La libertad de expresión es que un señor en la Plaza de Bolívar se puede parar y decir, allá el ladrón de Palacio, tal cosa. Listo. Incluso con un poco de grosería, pero es la libertad de expresión. La libertad de expresión es un señor que tiene su miscelánea, entonces va y se sienta con los amigos, con 30 en un local, y dice, es que a mí no me gusta cómo están haciendo las cosas en este gobierno o en el gobierno pasado. La libertad de prensa es parte de la libertad de expresión. Y la libertad de prensa solo funciona en razón de los asociados. Amiga, ¿para qué me sirve ser periodista y tener libertad de prensa si no es en beneficio de la comunidad? Entonces, es para todos. Y no existe ninguna democracia seria en el mundo que no tenga libertad de expresión y libertad de empresa, porque la libertad de empresa es otra libertad de expresión. Claramente. Cuando yo puedo montar mi miscelánea o mi cafetería y vivo de mi sueldo, puedo opinar. Yo le pago a mis trabajadores, me queda una ganancia, soy libre de invertir mi plata, puedo viajar de vacaciones donde yo quiera o no viajar, puedo ahorrar y puedo expresarme libremente. Si yo tengo que ir aquí, un señor me dé un vale para comer porque no puedo montar una empresa, entonces ya no hay libertad. Claro, no hay democracia. Está completamente limitado por ese otro poder. Y estamos en fenómenos como el de Cuba, para no ir muy lejos. Dentro de todos estos años, sería interesante preguntarle, ¿alguna vez se ha sentido limitado o se ha sentido incluso amenazado por sus opiniones o por los enfoques que les ha dado algunos temas? Sí, muchas veces. Pero es que yo también tengo muy claro que eso es parte del oficio. O sea, no puede ser que uno ejerce el periodismo y piense que uno nunca se va a atravesar en los intereses de alguien. Siempre hay un poderoso que está de frente o por debajo de la cuerda tratando de hacerle daño a uno, que lo voten, que lo censuren, que lo callen, incluso sus propios jefes. Entonces, o un delincuente, o miles de personas. Fanático. Sí, pero es que son gajes del oficio. Yo digo, no, hay una amenaza. Sí, claro, y hay que investigarla y todo mesuradamente, pero los periodistas corremos riesgos, es parte de este juego. Sí. Lo que sí necesitamos es una sociedad que valore lo que hacemos y un Estado que proteja esa libertad. Evidentemente. Y con estornudito. No, pues bueno, hace parte de la libertad de expresión porque evidentemente... Ese es el humo de los incendios. Gustavo, ¿cómo le ha ido con las redes sociales? ¿Cómo le ha ido en estos últimos años donde además en Twitter también opina y opina duro? Pues hombre, yo entendí que las redes sociales son como chopinar. O sea, la bomba lo tiene. Uno va a la bomba, a la estación de gasolina y está Chopinar y está el señor que reparche. Hay que tenerlo. Hay que tenerlo y es parte del juego. Sí. Y está bien, pero no especialmente no me matan porque a veces me parece que son más como la pared de un baño público. Okay. Yo creo que la gente no entiende una cosa. A mí me divierte mucho la gente que insulta porque... ¿Ustedes son las películas de Hombres Lobos? Sí, señor. Bueno, listo. Siempre hay una escena en las películas de Hombres Lobos donde el héroe tiene una bala. Ojalá de plata, pues, porque si no se lo llevó él. Van Helsing. Sí. Y todas las de Hombres Lobos son así. Y las de vampiros un estaque, en fin. Y el hombre lobo se abalanza sobre él y él tiene solo un disparo. Si le da, cae y a los 5 minutos se transforma en el que era. ¿Sí? Si no le da, lo mata. Yo hago eso con la gente en redes. A mí me encanta oír a la gente, leer a la gente, ver lo que la gente dice, pero si de entrada es un insulto, pues yo lo silencio y nunca más lo voy a volver a ver. Yo no lo bloqueo, a menos que sea excesivamente grosero. Claro. Lo silencio ya no existe para mí. ¿Quién perdió? Él, la posibilidad de interactuar. Es que, a ver, no es porque yo sea, Gustavo Gómez, Néstor Morales, Daniel Coronel, Julio. No es eso. Las redes sociales lo que realmente tienen de bueno, además de que pues, la gente puede hablar entre sí y tal, y eso es simpático, interesante, y poner dónde estuvo de vacaciones. Es que por primera vez en la historia uno tiene la posibilidad de comunicarse con las personas que directamente influyen en su destino y el de su familia. En cualquier cosa, en el entretenimiento, poder hablar con un actor o con el community manager que se conmueve y le dice, mire, le escribieron esto. Poder hablar con un ministro, con un periodista, con un abogado influyente, con un político, con un funcionario. Es una oportunidad que nunca nadie tuvo. Mire, cuando yo era chiquito, si alguien quería hablar con Yamid Amad,
le mandaba una carta. Claro. Le tocaba esperar que Yamid o Gloria Vecino, la secretaria, viera la carta, se la revisara. Esto es basura, esto no sirve. Esta carta está buena. Y se la entregara a Yamid para que él la viera, a ver si de pronto. O le tocaba ser el que le embolaba a Yamid o el taxista de Yamid. Hoy en día, todo el mundo puede hablar con todo el mundo. Y en vez de aprovechar esa oportunidad, estamos en un festival de la destrucción, de la honra, del buen nombre de la gente, y estamos llevando las redes sociales a un ejercicio de política. Pero lo más asqueroso del caso es que es de política pagada. Es que cuando usted las ve la famosas gente, bodegas. Claro, cuando usted ve la gente que discute de política, tienen un nivel, una altura. Sí. Usted puede que no se meta en la discusión con él, pero es gente que tiene argumentos. Pero no, el 80% es manipulación de los que están en las redes gracias a un pago. O sea, se llama mercenarismo. Claro. Ese es el lío. Un mercenarismo de opinión. Pues, Entre otras cosas, le criticaron a usted mucho un trino que tenía que ver con la minga indígena. Sí. Un grupo pues, de personas que llegaron a manifestarse, creo que fue aquí en Bogotá, dijeron, bueno, parecen borregos, eran personas, y al final se hizo como la traslocación, Gustavo Gómez está siendo racista. ¿Cómo vino a ser de Pues pronto ese proceso? que, Porque eso sí como que sí. llegó... Sí, bueno, yo entiendo la susceptibilidad de la gente, pero se lo voy a explicar de la siguiente manera. Es que tal vez lo que falta es un poco de lectura del diccionario. Cuando se habla de que una persona es un borrego, hay innumerables ejemplos en el idioma español y en todos los idiomas en los que se hacen comparaciones con la conducta animal. Cuando se dice que una persona es un borrego, es una persona que no está tomando una decisión autónoma, sino que está siendo gregaria. Y eso fue lo que mucha gente hizo, específicamente porque yo no estoy hablando de que los indígenas son borregos. Estoy hablando de que para la marcha del señor presidente de la República, a muchos los trajeron sin saber a qué venían. Vinieron obedeciendo a unos líderes indígenas que sí ganaron un dinero por traerlos a ellos a Bogotá. Muchos de ellos no sabían a qué venían, porque muchos periodistas los entrevistaron, mucha gente habló con ellos y, no, vengo porque me dice mi líder que tengo que estar aquí. Entonces, venían como borregos. Si yo le digo a usted, oiga, hermano, no sea burro, yo le estoy diciendo que es un animal. No, le estoy diciendo que no sea bruto, con mucho cariño, pero es eso. O sea, hay miles de cosas. Ay, este sí es lento como una tortuga. Le estoy diciendo que es un animal, no, le estoy diciendo es la que literalidad usted no es del asunto, claro. Es decir, y si yo le digo a usted, oye, usted tiene un ojo de águila, algunas son positivas, otras son negativas. Si le digo, oiga, no sea perro. O sea, hay infinidad de cosas, pero claro, como hay un fin político en usar los trinos de la gente, entonces que Gustavo Gómez le está diciendo a los indígenas animales, y eso es racismo. No es racismo. Lo que sí es un abuso es traer a las comunidades a participar en política explotándolas. Eso sí es un abuso. Eso me da pie, Gustavo, para pasar a lo políticamente incorrecto, que seguimos en el mismo marco de la libertad de expresión y que lo mencionábamos antes de cámaras, y es que prácticamente cualquier palabra mal entendida pues puede convertirse en una ofensa, puede ser manipulable. Mire, le voy a decir una cosa. Volvamos al ejemplo de ahorita. Pero mire, yo se lo pongo desde esta perspectiva. Nunca en la historia de la humanidad, así como en el ejemplo que ponías ahorita de las redes, hemos tenido tantas libertades y ya no se puede hablar. Ya no se puede decir nada, todo tiene que ser políticamente correcto, todo tiene que ser sin ir a pisar las arenas movedizas que molesten a estos, a aquellos, a los demás allá, a esas, a esos. Las líneas invisibles. Todo, exacto. Ahora todos los campos son minados. Hablar es un problema, hacer humor es un problema, opinar es un problema, decir algo simpático es un problema, ser sincero es un problema. O sea, volvimos a la Edad Media. Paradójicamente, ¿no? No se puede decir nada. Mire, la gente tiene... Yo a veces escribo los trinos y los leo 7 veces a ver si no se ofende tal comunidad, tal minoría, tal sector, tal corriente política. Entonces ya es muy difícil comunicarse hoy en día. Y tenemos todas las libertades, pero no se manifiestan en la forma en que nos entendemos. Que además son reglas no escritas, ¿no? Sí, claro. Y además todo se toma como un delito. Porque es que la gente puede cometer errores al hablar. Yo me acuerdo cuando trabajaba con nosotros el Negro Mina, sí, periodista de Cali famosísimo. Bueno, así nos matan. Uno va a decir Negro Mina. Y el Negro Mina decía, es que a mí me gusta que me digan el Negro Mina. Sí. ¿Qué me van a decir, Álvaro Miguel? Yo soy el Negro Mina. Estoy orgulloso de ser Negro Mina. Ahora, si yo uso la palabra negro con un fin ofensivo hacia otra persona, es distinto. El tono incluso. Pero hasta las palabras más amables pueden ser un puñal. Me pasó a Edison Cavani, no sé si se acuerda. Claro, entonces no podemos poner unas reglas tan estrictas en la forma en que nos comunicamos. Claro. Incluso cuando a usted mismo le han dicho gordito al aire. No pasa nada. Y cabezón, ¿no? Y todo lo que quieran, y no pasa nada. Es más, yo tengo muchas discusiones y les contesto a veces.
Cuando alguien critica algo de mi trabajo, que no me gusta el programa por esto, que aquello, tal cosa, que usted escribió un trino, listo. Pero si la entrada es una vulgaridad, una grosería, pues yo digo, ¿y cuál es el sentido de que hablemos? O sea, si usted fuera por la calle y una persona se le acerca y le dijera, oiga, mire, grandísimo hijo de no sé cuántas, usted y su periodismo, ¿usted qué haría? Pues seguiría derecho. ¿Por qué tiene que hablar con ella? ¿Por qué tiene que atenderla? Pues es lo mismo en las redes. Claro. ¿Por qué tengo que aguantar yo la chabacanería? Yo tengo que aguantarla. Vamos a un ejemplo de chabacanería que tengo aquí en mi mente, que se me reproduce una y otra vez, que ocurrió al aire. Fue divertidísimo. Entrevistó al maestro Fernando Vallejo. Usted lo ha entrevistado varias veces. Creo que han sido varias veces. Una vez que hicieron un ejercicio de llevarlo con micrófonos abiertos. Muchas veces. Y que la gente lo llamara, iba y mucho dijera lo que pensaba y que él respondía. Hubo un señor que se le fue absolutamente con toda, con su orientación sexual, y se le fue con las palabras más fuertes que puede haber, y Fernando pues se le devolvió también con todas las que se sabe, porque se sabe todo el diccionario, especialmente el que contiene esas palabras. Ese tipo de situaciones que se dan al aire, bien sea con usted mismo, bien sea con un invitado, en este caso el maestro Vallejo, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo darle esa calma? Obviamente sé que tiene que ver con la experiencia, con la cancha. Es exactamente lo que iba a decir. Y aún la experiencia no lo salva a uno de momentos difíciles. Pero es la experiencia, como es un oficio, es la experiencia. Supongo que al Gustavo Gómez de 22 años en los micrófonos, una cosa de esas lo hubiera dejado sin habla. Perplejo. O sea, y en radio no hay nada peor que no hablar. Los silencios son mortales. Los silencios son mortales, sí. Pero al Gustavo Gómez de 56 años tal vez encuentra unas salidas. Puede que no salga del todo bien librado, pero encuentra la salida. Pero le voy a contar una anécdota del maestro Vallejo. Por favor, para que vea que hay cosas más complicadas. Al maestro Vallejo nadie lo recibía mucho en Caracol, precisamente por eso, porque era demasiado crudo. Sí. Y a mí, la verdad, me parecía divertido, el señor. Divertido y brillante. Pero es que inteligente, ¿no? Sí. Cuando digo divertido, pues esa es una parte de lo que yo realmente admiro de él, que es su faceta de escritor. Y entonces yo era el único, yo estaba en 10 AM en esa época, el programa que hace hoy Vanessa. Yo era el único que siempre lo recibía, a veces como en ese día, que él estuvo 2 horas contestándole a la gente, 1 hora y media, no sé. Y él, por lo general, cuando venía a Colombia, quiero ir al programa de Gustavo, porque sabía que yo no le ponía cortapisas. ¿Usted recuerda una vez que él renunció a la ciudadanía colombiana? Sí, para volverse mexicano. Entonces, el maestro Vallejo, yo lo contacté. Maestro, esto está interesante, quisiera que usted hablara, quisiera que usted lo contara. No, me dijo, cuéntalo tú. Pues, yo creo que fue una columna, un artículo. Era un texto de él. Creo que es el texto que publicó en Soho de los 12 apóstoles. Había un texto formal de su renuncia a la ciudadanía, que ya no recuerdo cómo fue. Y entonces yo le dije, maestro, pero pues no tiene mucha gracia que yo lo cuente, usted siempre está aquí. ¿Por qué no nos sale y usted nos lo cuenta o nos lo lee? Queremos oírlo en su voz, porque es que la voz de él es apasionante, la vehemencia, tal. Sí. Y él me dijo, no, Gustavo, yo prefiero que lo hagas tú porque ya está ahí. Bueno, perfecto. Entonces yo cogí el texto, era un texto muy largo, y leí, mire, el maestro Vallejo dijo esto, comentamos una cosa, también dijo esto. El maestro Vallejo entró en cólera. Me dijo que el texto había que leerlo exacto. Yo le dije, maestro, pues yo soy periodista, tomé unas determinaciones, yo le dije a usted, y yo consideré que además cumplí con todo, no hubo ningún tipo de censura. Yo tengo un tiempo al aire y además yo no soy Fernando Vallejo. Se puso histérico. Me dijo, usted tiene que hacer lo que yo le diga. Porque, ¿y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Que fue la última vez que hablamos. ¿No volvieron a hablar? Jamás volvimos a hablar. Nunca. Se puso histérico, furioso, y yo no entendía. Pero es que yo no trabajo para el señor Vallejo, ni para nadie. Yo trabajo para los oyentes. Triste el asunto. Yo no soy su empleado. Yo lo admiro, pero vamos hasta un punto. Claro. Muy triste, y yo, tiempo después, a través de su editorial, le mandé una carta muy amable, maestro, hombre, esto es una cosa en un vaso de agua, una tempestad en un vaso de agua, yo a usted lo admiro. Una carta súper linda de decirle, oiga, nunca me contestó y jamás volvió a hablar con él. Esto creo que no lo había contado. Ahora el que quedó perplejo soy yo. Va a tocar decirles que pongan una pausa. No, mentira. Y ahora quiero pedirle que usted lea un artículo mío de 6 páginas aquí. Pero tiene que leer las 6 páginas. No me van a decir que no tiene tiempo. Va a leer las 6 páginas que yo escribí. Gustavo, hasta aquí llegamos, Gustavo. Pero son las 6 páginas como yo las escribí. Mira, yo no se las voy a leer, pero le voy a pedir, metalero, que tome ese libro mío que está ahí, ese libro. Yo me llamo Isaac Asimov, mire, allá. Fundación. Y me lee las primeras 6 páginas de mi libro. Yo soy Isaac Asimov.
¿Me va a hacer caso aquí en esta entrevista de quién y qué o va a ser como Gustavo Gómez? Pues los metaleros nos caracterizamos por ser contestatarios ante todo. Entonces, muy tercos. Entonces, bueno, se la perdono. No puedo. Y los lectores de Vallejo bueno, también. Así es el cuento. Y créame que si me encuentro con el maestro Vallejo mañana y me salude, pues maestro, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Ya qué pasó, ya. Oh, Dios, voy a cargar yo en la vida. Nada, no. Ni resentimientos. Por él solo admiración. Pero eso fue lo que pasó. Bueno, una anécdota acá bien contada por Gustavo. Pasemos entonces a otro tema porque pues ese que más. Ahí sí como esos son el río del tiempo. Como decíamos en el 84, píntela que yo se la colore. El humor, vamos a hablar de un poquito de humor. Usted estuvo en La Luciérnaga. Fue un reto grandísimo cuando Hernán Peláez una vez le dijo yo me voy en diciembre, ¿usted puede con ese circo? Más o menos le dijo así. Sí. Lo retó, le dio un tiempo muy corto y asumir el reto del humor creo que es de los retos más difíciles que puede haber, más cuando es un humor político. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo fue además esa Pues mire, llegada a La Luciérnaga? Lo primero es que hay que decir que el doctor Peláez sí me dio mucho tiempo. Lo que sí me dijo es, vamos a llevar esto con mucha discreción, sí, porque necesitamos que sea un proceso antes de que usted hable con los muchachos y todo esto. Y yo le voy avisando, además porque estaba su renuncia, su salida. Y eso, la verdad, sí lo trabajamos muy bien, no fue tan sorpresivo. Cuando me lo dijo sí fue sorpresivo, quiero decir. Yo quedé gran señor, el doctor Peláez, un hombre brillante por donde se le mire. Y sí, fue una experiencia muy... Yo estuve como 5 años y medio, casi 6, en La Luciérnaga. Me divertí mucho, la pasé muy bien. Y siempre digo que logré, no reemplazar al doctor Peláez, que es irreemplazable, logré sentarme en el puesto de él un tiempo como garantía de que La Luciérnaga seguía. Sí. Porque es que si nadie se hubiera sentado, y a varios les propusieron, pues hubieran tenido que acabar La Luciérnaga a hacer otra cosa. Entonces, la gracia mía es estar en el momento preciso para que La Luciérnaga continuara. Ahora la sigue Gabriel y habrá más directores o directoras. Pero lo que sí entendí al hacer La Luciérnaga es que se necesita mucho más que el humor. O sea, el humor es una herramienta informativa en La Luciérnaga. No es, en ese sentido, es un programa que usa el humor como una herramienta informativa, pero no es estrictamente un programa de humor. No, claro. No lo es. Pareciera, en algunos segmentos y algunas veces pareciera. Entonces, sí fue muy difícil, pero repito y retomando el hilo, yo pude hacer La Luciérnaga solo por una cosa, porque ese equipo también quería que su programa no se muriera. Y todos me rodearon. Todos se sentaron conmigo. Que Jeringa, que Alexandra, que Risa Loca, que que Chaparro, todos. Mira, Gustavo, esto es así, porque una cosa es oírlo, yo lo oía todas las tardes, otra cosa es saber cómo es la transición de La Luciérnaga, eso es un lío. Sí, no. Pues, o sea, que requiere un entrenamiento, una destreza que me tocó ir disciplina. cogiendo. Sí, yo pensé que era más sencillo y no lo es. Es bien complicado. Ya como todo en la vida uno le coge el tren y ya, más o menos. Pero no es tan fácil como pareciera. Y si no es por ellos, Don Gedionto, todos, o sea, Loquillo en esa época. Es que me gustaría nombrarlos a todos, pero pues obviamente se me van algunos nombres. Todos vivían pendientes de mí hasta que aprendí. Qué bueno. O sea, yo era el consentido de ellos y me cuidaron con el alma. Por eso hay Luciérnaga. Qué bien. Por ellos, no por mí. Qué bueno saberlo. ¿Por qué vuelve a la mañana? ¿O por qué se va para la mañana después de un buen tiempo? Pues porque es una cosa muy curiosa. Yo trabajo con Arismendi, estoy en 6 AM, que Arismendi es para mí gran señor y buen amigo. Y cuando la empresa determina y Hernán me dice que si quiero medírmele, yo voy y le pregunto a Darío. Y Darío me dijo, es lo que tú quieras. Si te quieres ir a La Luciérnaga, vete y tan amigos. Si te quieres quedar aquí, te quedas y tan amigos. Y yo le dije, pues, no sé, a mí, primero que todo, oigo mucho La Luciérnaga, me gusta, y es mi oportunidad de dirigir uno de los programas más importantes de la radio. Me dijo, dale, hermano. Y me le medí. Y ahí estuve hasta que Darío se retiró. Y cuando Darío se retiró, pasó lo mismo. Me llamaron y me dijeron, ¿quiere reemplazar a Darío? Y dije, bueno. Entonces terminé siendo el director de 6 AM y de La Luciérnaga. ¿Y de La Luciérnaga? Sí. Qué interesante. Qué interesante. Buen reto. Pero todos, Arismendi está metido en todos y en buena parte, pues Peláez también, a quien agradezco mucho haberme tenido confianza. Sin lugar a dudas, el periodismo es pasión ante todo, para tenerle toda la paciencia para las madrugadas que usted se pega a 3:30 de la mañana y todo lo demás. En algún momento... Lo que hace la necesidad, ¿no? Lo que hace... Que el agua, que la luz, que los colegios, que los discos de los Beatles. Los metaleros no gastan, hombre. ¿Por qué? No, que va, hombre, va a un concierto de metal y no compra la berraca boleta.
En cambio, ve Morat, llenan 4 veces la Arena Movistar. Hombre. Metaleros, ¿dónde están? Se necesitan 8 días de conciertos, de fila para llenar el teatro libre de metaleros. Bueno. Calma, ante todo. Vamos a hacer un Todo, mucha calma. Vallejo 2, mucha calma, mucha calma. Retomando el hilo Usted de la vino pregunta, y se hace dar también. Es que contestaré O es que creyó que venía a ponerme banderillas nomás. con Eso oreja, sí. con oreja y todo. No, eso. No. Aquí es dando y recibiendo. No, señor, no. Me obligó a abrir un paréntesis rápido, me va a atender. una digresión. Bueno, atienda pues. El metal en Colombia sí cuesta y cuesta plata. Yo sé, cuesta plata. Hombre, Pero estamos en el humor, no estamos en el humor. estamos ¿A en qué el hora humor. se le olvidó? Hombre. ¿Por qué los metaleros son tan malos para el humor? ¿Por qué tienen tan malos humores? No, porque mentira. leemos a Fernando Vallejo. tal vez. Me parece muy bien. No, y los metaleros No, son venga, hago la retomando. gran género musical. No es exactamente el mío, pero son gente con fe, con amor, con devoción, con entrega. ¿Le gusta algún grupo de metal? Así sea clásico, heavy metal. No, yo no soy muy o- metalero. No, la verdad no. Es más del rock, ¿cierto? Muchas canciones sueltas. Yo soy rockero clásico. Rockero O sea, clásico. un poquito antes del metal. ¿Y cómo le va con esa pelea de Rolling Stones o Beatles? ¿O la congenia muy bien? ¿Cuál pelea? Si los Beatles son el mejor grupo de la historia. ¿Dónde está la pelea? A mí los Stones me parecen maravillosos. Mire, el tema de la música es un tema matemático. ¿Usted sabía eso? Claro. Totalmente matemático. Y se lo voy a poner. Yo me siento. No se lo voy a poner con rockeros para que no diga que estoy. No, Yo no. digo, a mí me encanta el vallenato clásico. Digo, uy, qué berraquera Otto Sergi y Rafael Ricardo. Qué buena vaina. Uy, binomio de oro tradicional. Rafael Israel, qué berraquera. Diomedes, qué berraquera. ¿Cuál de los tres es mejor? Es muy difícil decirlo. Pero si yo digo, bueno, canciones que me priven de Otto Sergi y Rafael Ricardo son 6, del binomio son 15 y de Diomedes son 72. Pues Ahí ya está la respuesta. Ahí está la respuesta. En el rock es lo mismo. O sea, yo no es que me siente a decir que los Beatles sean mejor que los Stones. Seguramente para mucha gente los Stones son mejor que los Beatles. Es que a mí me gustan mucho de las 210. Claro que hay muchas más cosas, ¿no? Porque hay piratas, alternativas, tomas descartadas. Pero digamos, en lo oficial, me gustan mucho 110 canciones de los Beatles. Y de los Stones me gustan 36. Pues ahí está la respuesta. Sí, muy fácil. ¿Por qué soy más Beatle que Stone? Porque me gustan, a mí, a Gustavo Gómez, más canciones de los Beatles que de los Stones. En los Stones. Eso es distinto con Manolo Belón o con Eduardo Arias. Sí. De pronto a Juan Carlos Garay le gustan 47 o 50 de Eric Clapton. A mí me gustan 7. Bueno, me parecen todas buenísimas, pero 7 me parece que me llegan al alma. Esa es la respuesta. Es matemática pura. Muy bien, no, pues sigamos con los Beatles. Más o menos a qué edad, y chévere que nos cuente un poco la anécdota de ese cassette inicial que inició su vida como Beatle maníaco. Pues yo tenía como 12 o 13 años, yo realmente no me acuerdo, y aquí en el barrio, porque vivo en el mismo barrio, aquí en el barrio vivía a 2 cuadras Luis Miguel Olivar. Ojo, el negro Olivar, a él le gusta que le digan así, no se molesten, que ahora trabaja con Andrés Cepeda y que tuvo una parte muy activa en el nacimiento de Marvel, para que usted vea. Ah, bueno. Bueno, Una perla. Olivar era 2 años mayor que yo, 3, que hoy pues, no tiene, nos vemos de la misma edad, excepto porque él se ha quedado calvo, lamentablemente negro. Pero en esa época sí era muy importante una persona tuviera 3 o 2 años más que otra. Y él me grabó un cassette en el que había unas 12 o 13 canciones de los Beatles y a mí eso me privó, me fascinó. Me llegó al alma, él siguió como mostrándome más música y por esos días mi hermana cumplió 15 años y le regalaron el Sargento Pimienta. Y cuando ella pues, le gustaba Mercedes Sosa y otro tipo de cosas muy buenas también, que a mí me gusta Mercedes Sosa también, dijo, yo no soy como muy del rock. ¿Le gusta esto? Y yo vi que eran los mismos del cassette y ahí ya quedé. Quedó enganchado. Ya, sí, quedé enganchado de por vida. Claro, es que suele pasar ese tipo de cosas con la música. De pronto, ¿alguna canción en específico que logres recordar? ¿O una que haya favorita marcado? de los Beatles? Claro, Lo eso es haya fácil. marcado. Solamente hay una característica para poderle contestar. A ver. Depende de la semana en que me pregunte. Van rotando. Van Esta rotando. semana es Tomorrow Never Knows. Ok. Buena batería de Ringo, muy buena. Pero pregúnteme la semana entrante, tal vez sea Golden Slumbers o qué sé yo. Todas las semanas van rotando. En el amor, por ejemplo, ¿cuál canción puede definir? And I Love Her, que es una de las más famosas. No, a mí, no, hay canciones que no son tan buenas en lo musical, pero tienen mucho significado para mí. Por ejemplo, hay una que se llama There's a Place,
que está en el Please Please Me, en el primer álbum. Y es una canción donde Lennon dice que hay un lugar donde él se siente tranquilo, donde puede pensar, y es su mente. Y así soy yo soy muy soñador, yo me imagino todo, muchas cosas, yo me acuesto soñando cosas. Entonces, esa canción, la letra, y no es una gran canción de los Beatles, es de verdad, además muy simple, pero la letra es tremenda. Y bueno, no, McCartney es maravilloso, pero el Nowhere Man, el hombre de ninguna parte, sentado en ninguna parte, que no pertenece a nadie. Creo que hasta Spielberg dijo alguna vez que él se sentía el Nowhere Man de los Beatles. Sí. Y también esa letra, lo melódico y lo rítmico es muy simpático, la música, pero a veces las letras cuando uno se pone a verlas son las que le tocan el alma a uno. Exactamente. Suele Aunque no es ser. importante. No es importante, quiero decir, para sentir. A usted le puede gustar música alemana. De hecho, yo creo que muy poca gente domina otros idiomas y le puede gustar la ópera o le gusta la música clásica que no tiene ni letra. En fin, pero hay algo en la música que toca la fibra de la gente. La letra también ayuda y es buena, pero se necesita que la música cree algo en la gente. Si no genera nada en uno, pues no va a pasar nada con esa canción o con ese disco, con ese artista. Sigamos hablando de letras, pero vamos un poco a las letras impresas. ¿A qué horas lee con tantas responsabilidades y con tanto a veces cansancio también? Ya Porque no leer es leo activo. tanto, confieso, porque con la responsabilidad de 6 AM me toca leer tanta cosa suelta, tanto artículo, tanto resumen, tanta noticia, que queda cada vez menos tiempo para leer libros y es difícil. Pero pues sí, tengo mis... Lo que pasa es que yo leo cosas que la gente no creería que yo leo. ¿Qué, por ejemplo? O sea, mis autores favoritos no son los que la gente debería creer que son. ¿Y qué debería uno creer que le gusta a Gustavo No Gómez? sé, supongo que toda la literatura tradicional latinoamericana, que me encanta, ¿no? Vargas Llosa, Juan Gabriel Vázquez aquí en Colombia, Sí, en sí, fin, sí. todo eso me gusta mucho. Pero, por ejemplo, mis escritores favoritos son Cabrera Infante, Cubano, sí, señor. cine, humor, inteligencia, Oscar Wilde. Oscar Wilde. Todo lo de Oscar Wilde me gusta. O sea, y eso también es matemático. Libro que cojo de ellos, Ambrose Bierce, El Diccionario del Diablo, y no hay mucho más Ese de él. Diccionario del Diablo es maravilloso. Lo máximo. Es lo una máximo, obra lo cumbre máximo. de sátira. Hay películas sobre él, que él se perdió en la Revolución Mexicana, El Gringo Viejo, con Gregory Peck, creo que era. Sí, señor. Bueno, y me parece máximo un señor cascarrabias que murió el año pasado en enero, inglés, pero católico. Paul Johnson, el historiador. Me parece, todos sus libros son maravillosos, pero el mejor libro, y que es mi libro favorito en la vida real, se llama Intelectuales, de Paul Johnson, donde desnuda a todos estos babosos que durante la historia de la humanidad nos han hecho creer que son ídolos y tienen pies de barro. Eso es lo que hay que leer para saber cómo es la humanidad. Intelectuales de Paul Johnson. Y es de sus libros más pequeños, por allá está. Muy bien, pues ahí para ir anotándolos. Y ya, justamente. Frank, señor que está vendiendo ollas, creo, ¿no? Sí. Mírelo. Bueno. Este es el tipo que graba todo, ¿no? Las ollas, las matas. Una vez le hicieron un artículo en alguna parte. El señor hace todo en su casa. ¿Justo con un al micrófono. de este barrio? Sí. No. Este señor graba de todos los carros de ventas callejeras en Bogotá y en Colombia. Es el mismo tipo. Pero muy berraco. No, berraco. Y siempre la misma canción como de Pastor López, que a veces le ponen también. Un poco de cosas ahí, pero siempre es el mismo Sí, tipo. pagará derechos. Pero vende todo. Ollas, compra repuestos, compra bicicletas dañadas, libros. Chatarra. Vende matas, todo. Y él solo graba los audios. ¿Dónde vivirá ese señor? Yo no sé, pero es un gran locutor. Un gran locutor. Gran locutor. Y creo que fue locutor profesional. Alguna vez leí la historia de él. Bien simpática, por ahí está. Voy a buscarlo, entrevistarlo. Oiga, sí. Buena tarea para que nos pongamos en esa y le dice labor. Que yo le pasé el dato. Y hacemos una convención de locutores. Bueno, yo no soy locutor. Hablo frente a un micrófono, pero Sí. yo tengo un enorme respeto por las voces de locución. En este momento en Caracol, por ejemplo, recuerdo a Gómez Zafra, que es un gran locutor actual de Caracol. Vicente Moros, en fin, y las grandes voces de Juan Harvey, de todos que eran locutores de edad, Otto. Sí, esos sí eran personajes. Yo no puedo terminar esta entrevista sin Ya se va a acabar. preguntarle, hombre, el tiempo es limitado. Usted sabe que... El tiempo solo su pueblo gana. El programa era de Álvaro Ruiz. Otro datico ahí importante para anotar, y es cómo ve el momento actual de los medios de comunicación, de los periodistas en Colombia. Pues imagínese cómo se vería el periodismo en la Revolución Francesa, o cómo se vería el periodismo de un vietnamita en la guerra de Vietnam. O sea, el periodismo tiene permanentes retos en la historia. O sea, la libertad de expresión siempre está amenazada, siempre encuentra obstáculos. Pero como en la película de Spielberg, Jurassic Park, ¿no? La vida busca su camino. Otros caminos.
El periodismo siempre encuentra los caminos, siempre hay que ingeniárselas. Es más, hay una cosa que yo siempre le digo a los jóvenes periodistas: ustedes sí pueden opinar, tienen que, o sea, lo suyo por general es la información, y si van a opinar, tienen que quedar claro que están opinando. Pero toda actividad periodística es una decisión. Cuando usted puede ser la cuartilla más informativa de todas en un periódico, en una página, cuando usted toma la decisión de cómo titula, hay algo de usted. Hay algo de usted, claro. Por eso no hay periodismo objetivo. La selección a mí me dicen, del tema. Oiga, lo felicito, qué periodismo tan objetivo el suyo. Pero ¿cómo objetivo? Yo no soy objetivo. Yo soy subjetivo. Lo que hay que hacer es equilibrado. Y esa es otra discusión. Pero el piedefoto en una foto de un periodista de un periódico, ¿qué pone en el piedefoto? Ya es una decisión. ¿Cómo comienza el artículo? ¿A quién nombra primero? ¿Qué tesis está respaldando en el artículo y cómo la comprueba o no llega a comprueba? Sí hay maneras de presentar todo desde el corazón. El periodismo es un oficio del alma. Eso no es una máquina. Puede que la inteligencia artificial lo haga o un aparato termine siendo periodismo, pero no será periodismo, será otra cosa. Entonces yo creo que sí hay grandes dificultades hoy en el mundo, no solamente por el reto digital, porque eso finalmente es una herramienta. Sí. Pues fue lo mismo que cuando llegó el cine. Se iba a acabar la televisión. No se acabó. Entonces son herramientas que hay que aprender a manejar, que a veces son choque de aguas del océano. Si usted, alguna vez leí eso, que si usted quitara las esclusas del canal de Panamá, los peces se morirían porque la salinidad de los dos océanos viene siendo distinta. Entonces hay unos choques de aguas en la historia de la humanidad en los cuales uno tiene que empezar a aprender a manejar la cosa, a manejar las velas y salir adelante. Entonces no veo que eso sea así. Lo que sí me parece es que sí tenemos un problema hoy, ahora y en este país, y es la desacreditación oficial de la información, que es muy malo para un gobierno de izquierda que suele pregonar la libertad de expresión y defenderla hasta antes de llegar al poder. Pero hemos visto en muchos países que la llegada al poder de la izquierda termina con una incomodidad con la libertad de expresión y con el periodismo. Entonces, ¿cómo es posible que quienes mejor han cuidado la libertad de expresión, siendo oposición, al llegar al poder, se dediquen día y noche a destruir el periodismo? Es que los periodistas sí nos equivocamos, pero venderlo como de mala fe siempre crea un imaginario en la gente de que el periodista es un delincuente. Y eso sí está pasando hoy en Colombia de manera oficial y pagado con dineros oficiales. Ya lo había dicho en su momento Antonio Caballero, ¿no? Que la izquierda al llegar al poder se vuelve una especie de derecha. Sí, pero es que además a mí me parece muy simpático. Usted tiene un programa de derecha. ¿Por qué no hacen el análisis de cuántos entrevistados hay en 6 AM por semana y cuántos son de un gobierno progresista? ¿O será que los ministros son de derecha? ¿O será que los funcionarios del gobierno y del DANE y del IDEAM y el ministro de Justicia y el ministro de Hacienda? Pues hay de todo. Es que, y cuando estaba Duque también, y cuando estaba Santos, y cuando estaba Uribe, y cuando estaban todos, el periodismo no puede ser militante. Eso está acabando con el periodismo. El periodismo puede respetar causas, tener intenciones, tener tesis que se comprueban, o se desbaratan. Pero el periodismo no puede ser militante. Y a mí entonces cuando digo me dicen, no, pero un momento, sí puede ser. Le voy a poner un ejemplo. A ver, ¿cuál es el ejemplo? Por ejemplo, el medio ambiente, que es tan bello y tan hermoso. Un periodista medioambiental es militante de su causa. Y digo, sí, si ese periodista es absolutamente militante, el día que tenga que hablar con un señor de una petrolera que le va a explicar que él paga impuestos, que él no derrama en las aguas químicos, que él se cuida de esto, que le va a decir, no, porque usted saca hidrocarburos y los hidrocarburos destruyen el medio ambiente. Entonces ya está sesgado. Claro. No puede ser. Hay una satanización muy grande ya de ciertas cosas. Claro, entonces yo creo que sí se pueden tener intenciones y el espíritu tiene que alimentarse con algo, pero la militancia en el periodismo es como si una persona fuera vegetariana y caníbal. Muy buena la comparación, vegetariana y caníbal. Pues Gustavo, gracias. Creo que muchas gracias. Este cierre, muy querido, para todos los que están allá detrás de esta cámara, pues son palabras, y sobre todo pues que vamos a seguir con muchos más invitados a lo largo de este año en el Metalero de Quién y Qué, como hoy estuvimos con Gustavo Gómez Córdoba, aquí en su casa, hablando de rock, periodismo, ética, literatura, muchas otras cosas, y ojalá que ustedes mismos nos vayan también, no sé qué tan fuerte sea esto, poniéndonos la agenda. Claro, como toca. Como toca. El periodismo tiene que oír a la gente. Muchas gracias a los amigos de Quién y Qué y a la gente que nos está viendo y que se va a enterar de todo lo que conversamos aquí. Ya saben que estamos en todas las redes sociales y nuestra presencia en nuestro portal digital www.quienyque.com. El placer de saber, ver y oír más.